pan y al vino como Agustín Camargo. Cuba primero, Cuba después y Cuba siempre. Buenas noches. Como dice el título, Estados Unidos plantea otorgar 30.000 visas mensuales a migrantes cubanos y de otras nacionalidades, con el fin de controlar el flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos. La administración demócrata de Joe Biden planea otorgar 30.000 visas mensuales a inmigrantes cubanos y de otras nacionalidades para obtener el visado. Según la referencia actual del programa venezolano, los ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Haití deberían demostrar que tienen un patrocinador en Estados Unidos, es decir, una persona residente legal en el país que se hará cargo de los gastos de su estancia por lo menos 5 años. Para controlar la crisis en la frontera sur de Estados Unidos, según revelaron las agencias Reuters, 2 funcionarios estadounidenses. El anuncio oficial del programa, que sería similar al que implementó hace unos meses con los ciudadanos venezolanos, se hará en las próximas horas, luego de la visita del presidente demócrata a la frontera, antes de viajar a México, donde se reunirá con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El propio mandatario anunció que daría un discurso sobre la seguridad fronteriza y escucharán más sobre eso. Con ello, el gobierno evita que la inmigración sea una carga pública. Hasta el momento se desconocen más detalles sobre cómo sería la repartición de los cupos de las 30.000 visas mensuales entre estas 4 nacionalidades: Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. Al mismo tiempo se reforzarán los controles fronterizos para intentar disminuir el número de entradas ilegales de cubanos, nicaragüenses y haitianos, que son las 3 nacionalidades con incrementos porcentuales alarmantes en el último año. La existencia de un programa de visas sería el pretexto para aumentar las deportaciones y reforzar los controles fronterizos. Desde que se adoptó un programa similar con los venezolanos, ha bajado en 7.000 el número de migrantes de este país suramericano que intentaban cruzar ilegalmente hacia territorio estadounidense. Por primera vez en 5 años, el compromiso de otorgar 20.000 visas anuales a los cubanos, de acuerdo que firmó con el régimen cubano en tiempos de la administración de Bill Clinton. La reanudación de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana contribuyó a ese propósito. Sin embargo, la crisis económica y la represión del régimen comunista contra los cubanos ha provocado un éxodo masivo sin precedentes. No existen cifras oficiales de las edades de los cubanos que abandonan la isla. Muchos tienen la percepción de que la mayoría de los que emigran son jóvenes, pero lo cierto es que cada día se van cubanos de todas las edades. Desde que se permitió el libre visado de los cubanos a Nicaragua a finales de 2021, más de 299.841 cubanos han sido detenidos por los agentes de inmigración, principalmente en la frontera con México. Desde entonces, el precio de los vuelos a Nicaragua se disparó hasta alcanzar cifras exageradas de $5.000 por pasaje y un coste general de la travesía hasta Estados Unidos de $12.000 por personas. Cuba primero, Cuba después y Cuba siempre. Cubanos que lleguen ilegalmente a Estados Unidos, México o Panamá no serán elegibles para el nuevo sistema de visas. Aquí dice que la concesión de una visa que incluye permisos de trabajo en Estados Unidos está supeditada al cumplimiento de múltiples requisitos. Bien, los cubanos que ingresen sin autorización a Estados Unidos, México o Panamá a partir del 5 de enero de 2023 no serán elegibles para el nuevo sistema de visas que implementa desde este jueves la administración de Joe Biden. De acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés,
la nueva estrategia de control desproporcionado flujo migratorio de cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos contempla una recesión ordenada de los migrantes que solicitan una de las 30.000 visas mensuales que se otorgarán. Individuos que ingresen a Estados Unidos, México o Panamá sin autorización después del anuncio de hoy generalmente no será elegible para estos procesos. Estos procesos permitirán que hasta 30.000 ciudadanos calificados por mes de estos 4 países residan legalmente en los Estados Unidos por hasta 2 años y reciban permiso para trabajar aquí durante ese periodo, explica el comunicado de DHS. Aquellos que a pesar de no insistan en entrar en Estados Unidos serán deportados hacia México, tal y como se viene haciendo con los venezolanos desde que se puso en práctica el programa. En este sentido, la Casa Blanca reconoce que la expansión del proceso de Venezuela a Cuba, Haití y Nicaragua depende de la voluntad del gobierno de México de aceptar la devolución o expulsión de nacionales de esos países. También responde a una solicitud del gobierno de México de proporcionar vías legales adicionales para los migrantes y promueve los intereses de ambos países de otorgar los efectos en todo el hemisferio del deterioro de las condiciones de estos países. ¿Cómo postular a un cupo de 30.000 visas mensuales a Estados Unidos? El proceso de postulación a un cupo de 30.000 visas mensuales que Estados Unidos otorgará a cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos es completamente en línea y estará abierto desde el 6 de enero en el portal USCIS.gov, CHNV. El aplicativo debe ser iniciado por una persona residente en Estados Unidos que se hace responsable por el migrante que se postula a la visa. Por el migrante que se postula a la visa, el DHS aclara que las personas, los representantes de organizaciones que deseen postularse como simpatizantes para declarar su apoyo financiero y deben pasar verificaciones de antecedentes de seguridad para protegerse contra la explotación y el abuso. Los oficiales del DHS consideran caso por caso por una concesión temporal de libertad condicional hasta por 2 años, incluida la autorización de empleo para ellos. El migrante pasará por rigurosos controles biométricos y biográficos de seguridad nacional y seguridad pública, tener esquemas de vacuna completos y otros requisitos de salud pública. Cuba primero, Cuba después y Cuba siempre. Pronostican baja en las cifras de migrantes cubanos cruzando la frontera de Estados Unidos en las próximas semanas. Aquí dice un encabezamiento: los números de casos venezolanos indican que el nuevo plan produjo en noviembre una reducción de 150% con respecto al mes de mayo, afluencia septiembre, y de casi un 70% si se compara con el mes precedente. El gobierno de Estados Unidos decidió extender a los ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Haití el programa de paro implantado hace algunas semanas para los migrantes venezolanos que cruzaban la frontera sur del territorio estadounidense. Con base a la experiencia acumulada en el caso venezolano durante todo este tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, espera que una disminución en la cifra de migrantes cubanos que cruzan la frontera con México en comparación con las registradas durante todo el año 2022. Por ejemplo, los venezolanos habían experimentado un crecimiento sostenido en los cruces ilegales por la frontera sur de Estados Unidos desde el mes de julio de 2022. Incluso en septiembre llegaron a la cifra récord de 33.961 cruces. Sin embargo, la situación cambió radicalmente tras la implementación del primer mes con el nuevo programa de control fronterizo para los nacionales de Venezuela. Las deportaciones se incrementaron y ello produjo un freno en el flujo. En octubre de 2022 llegaron 22.672 y en noviembre
último dato registrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, 13.565 los números indicados por el nuevo plan, produjo en noviembre una reducción de 150% con respecto al mes de mayo, afluencia septiembre, y de casi un 70% si se compara con el mes precedente. En el caso de los cubanos, las llegadas a territorio estadounidense de forma irregular se contabilizaron 35.849 durante noviembre. La cifra representó la mayor cantidad para un mes calendario desde que se lleva registro. La suma de los 11 primeros meses de 2022 dan la descomunal cantidad de 269.386, por lo cual la suma de los 11 primeros meses del 2022 dan la descomunal cantidad de 269.386, por lo cual, si todo se comporta de forma similar al caso de Venezuela, se podría ver un freno de la tendencia alcista en el mes de enero. Es de entender que muchos cubanos se encuentran en estos momentos en algún punto de la travesía que generalmente comienza en Nicaragua y atraviesa varios países centroamericanos hasta llegar al norte de Estados Unidos, al norte de México. Pero la propia naturaleza de los controles migratorios anunciados por Joe Biden este jueves impedirá que se decidan a cruzar la frontera, ya que se verían expuestos a una penalidad de 5 años. De acuerdo con las regulaciones, todo aquel cubano que intente ingresar a territorio estadounidense sin una base legal a partir del 5 de enero será expulsado a México y adicionalmente quedará registrado en el sistema durante 5 años, durante los cuales tampoco podrá optar por vías legales y ordenadas para una migración hacia Estados Unidos. Bien, como ven, son 3 noticias, que no acostumbro a decir tantas noticias en un solo programa, porque se me hace muy largo el programa. Yo veré cómo funciona, y si en caso de ser así, yo iré aumentándolo poco a poco. No me voy a extender más de 15 minutos nunca, porque cuando el video es muy largo, a mucha gente le resulta cansón. A la gente le gusta estar viendo cosas cortas. Tengan una feliz noche y nos vemos mañana. Al pan y al vino como Agustín Camargo. Cuba primero, Cuba después y Cuba siempre.